Miércoles 2 de agosto del 2017, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Carlos Baca, el fiscal general del Estado, y vamos a hablar sobre la investigación del caso Odebrecht. La Fiscalía investiga las delaciones premiadas de Odebrecht sobre sobornos pagados a funcionarios públicos ecuatorianos a través de empresarios, testaferros, paraísos fiscales y en efectivo. Un desafío histórico para la Fiscalía: la lealtad partidaria o la lealtad con la patria. Además, hoy nos acompañará Joan Proaño, empresario, constructor. El presidente de la República ofrece estimular a la industria de la construcción como principal generadora de empleos y revisar también los efectos nocivos de la ley de plusvalía, la denominada ley de plusvalía. Vamos a examinar los incentivos que se requieren y cuáles son esos efectos de esa ley. Y además, el ex vicepresidente León Roldós, una crisis económica causada por el manejo desmesurado del endeudamiento público que ahora todos deben pagar, la importancia también de una auditoría y sanciones para la corrupción, el despilfarro en el manejo de la deuda. Lo analizamos. Bueno, vimos en su informe de los lunes el presidente de la República, Lenín Moreno, cómo reafirmó que el país tiene una crisis en su economía, que no habrá paquetazos y que se mostró en desacuerdo de continuar con las mismas prácticas de endeudamiento que señaló como irresponsable las que usó su antecesor. En resumen, este año apenas saldremos adelante. Y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. ¿Qué es una deuda sin financiamiento? Una crisis, pues. Ahora, no es malo endeudarse. El problema es hacerlo irresponsablemente, sin el financiamiento ni los mecanismos para solventar esa deuda. Saldremos adelante, tomando decisiones y medidas creativas que no afecten a los más pobres. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden vaticinar maliciosamente. Ahora sabemos que no solo se gastó en demasía, sino que nos endeudaron. Si seguimos por la misma senda, hipotecaremos el futuro del país. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Este valiente señalamiento del presidente de la República exige unidad de la nación. Lamentablemente los brotes de desunión vienen de los causantes del problema, que no se preocuparon por su solución, sino que lo patearon para adelante. Pero el artículo 290, numeral sexto de la Constitución, declara imprescriptibles las acciones administrativas y civiles causadas por la adquisición y manejo de la deuda pública. La unidad no puede fundarse en la irresponsabilidad, sino en una auditoría nueva y definitiva. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Desde que se conocieron los papeles de Panamá, se consolidaron las investigaciones judiciales sobre prácticas corruptas de funcionarios públicos en decenas de países. En el Ecuador se pudo conocer las redes de corrupción de Petroecuador y de Odebrecht. Las investigaciones de la justicia del Brasil, de Estados Unidos y de Suiza y otros países permiten sanciones en esos países, pero no en el Ecuador, donde deben realizarlas las mismas a los delitos contra el Estado ecuatoriano. Desde el 1 de junio, que terminó el sigilo de la justicia brasileña sobre las delaciones comprobadas de sobornos de Odebrecht en el Ecuador, la Fiscalía es la caja de seguridad que realiza los peritajes pertinentes sobre las evidencias aportadas. En días pasados, el fiscal general del Estado, Carlos Baca, al respecto hizo una precisión para 360, programa de investigación de Ecuavisa. Veamos. El país lo va a ver. ¿En qué tiempo? En pocos días. En pocos días. El país lo va a ver. El país lo va a escuchar. Y el país va a ver que aquí no... En esta... ¿Es todo o una parte? Es todo.
Todo. Es todo lo que hay. Sobre ese tema es todo lo que hay. Pero entonces, no vaya a ser que estén esperando asistir a una película de acción y se encuentren con una película, con una comedia rosa. O sea, el ciudadano tiene que tener claridad de que lo que está ahí es lo que está, es lo que existe. Y las evidencias las va a conocer el país. Y en el momento que se conozca, ¿cuál puede ser la reacción? Ah, chutas, que esa evidencia no ha sido la que yo quería. Carlos Baca, fiscal general del Estado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días, señor Pinargote. ¿Por qué usted cree que las evidencias de la justicia brasileña solo serían para una comedia rosa? A ver, la cooperación que la Fiscalía General del Estado hizo con la empresa Odebrecht y la cooperación que ha abierto la Fiscalía General del Estado de Ecuador con las fiscalías de varios países, entre las que están la Procuraduría de Brasil, la Fiscalía de Panamá, la Fiscalía de Colombia, la Fiscalía de Perú, etcétera. Tiene la intención y tiene el propósito de una investigación integral del tema de la trama de corrupción de Odebrecht, que como ya lo anunciamos al país, es una trama extremadamente compleja, es una trama en la cual hay involucrados delitos transnacionales, es decir, delitos que no solo se cometieron en el Ecuador, sino delitos que además tenían un mecanismo de funcionamiento que lo que buscaba era precisamente dejar en la impunidad a estas infracciones. Entonces, el grupo de evidencias que inicialmente la Fiscalía ha obtenido con base a esta cooperación es un grupo de evidencias acotadas a ciertos factores y elementos de la investigación. Pero no son todas las evidencias que la Fiscalía ha ido recabando durante estos prácticamente 60 días. No son todas las evidencias y las diligencias que ha ido realizando la Fiscalía. Es una parte, es un elemento, es un grupo de evidencias las que se ha obtenido sobre la base de la cooperación con la empresa Odebrecht y la cooperación internacional. Pero no es todo. Pero sin embargo también hay personajes interesados en una especie de censura previa al contenido de las grabaciones que investiga Fiscalía. Por eso la fiscal Diana Salazar detectó que un perito de la policía había sido presionado para cambiar o emitir un nombre de una grabación. ¿Qué ha determinado la investigación? ¿De qué grabación se trata? A ver, hagamos una precisión, sobre eso, señor Pinargote. Bajo ningún punto de vista, y que me escuche bien el país, bajo ningún punto de vista va a haber ni existe ninguna censura previa sobre las evidencias. Todas las evidencias que han sido puestas en manos ya de los jueces, es decir, que están en instrucción fiscal, constan en el expediente de la asociación ilícita que impulsa la doctora Diana Salazar, directora nacional anticorrupción de la Fiscalía designada por mí, y las evidencias que tienen que ver con el caso del excontralor, que ya ha sido solicitada la formulación de cargos, serán puestas en conocimiento del país tan pronto la justicia, tan pronto la Corte Nacional determine la fecha para la formulación de cargos. No Pero existe en el caso bajo ningún Fiscalía, punto de vista ningún tipo de censura previa. Pero lo que ocurrió respecto del perito, se determinó que se quería ocultar un nombre. Por eso lo determinó la Fiscalía. O sea, Fiscalía está atenta de que su investigación sea limpia, digamos. Es que, a ver, por supuesto. A ver, señor Pinargote, ¿qué es lo que a mí me corresponde como fiscal general? A la doctora Salazar y a los otros fiscales que están llevando el tema. ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde? Garantizar que la investigación sea una investigación objetiva, imparcial y transparente. Eso es lo que nos corresponde. Lo que ocurrió con el tema de este perito es que cuando es designado para que haga una transcripción de los audios de una conversación entre el señor excontralor y el delator ejecutivo de la empresa, ocurre que el momento que se hace esa pericia, el perito
omite circunstancias, no solamente un nombre, sino otras circunstancias, como por ejemplo nombres de los proyectos, como por ejemplo circunstancias que iban a servir para entender el contexto de la grabación. Cuando este señor entrega fuera del plazo concedido por el fiscal general, entrega ese peritaje, ya había sido declarado caducado y se hizo un nuevo peritaje. Con el nuevo peritaje se comprobó que este primer perito había mentido y había ocultado información. Nosotros no vamos a permitir que se contamine la objetividad y la pureza de la investigación, porque como no vamos a proteger a nadie, no vamos a perseguir a nadie. Que quede absolutamente claro, lo que habla respecto del proceso y de la investigación de Odebrecht, señor Pinargote y ciudadanas y ciudadanos, son las evidencias, las pruebas, los documentos, las transferencias bancarias, los cheques, los contratos, los desvanecimientos de glosas, es decir, lo que va a hablar en relación al tema de Odebrecht y a la investigación de Odebrecht es la evidencia, la prueba, el documento, lo que nosotros podemos objetivamente contrastar. Aquí no hay una cacería ni de brujas, ni hay un ocultamiento de nadie, ni hay un beneficio para nadie. Por eso el perito está preso. Por eso el perito está preso. A eso, pero el asunto es que O Globo, el medio más importante del Brasil, publica ayer información sobre los sobornos en el Ecuador, también IDL, Reporteros o Instituto de Defensa Legal de Lima, una sala de redacción de periodismo de investigación de Internet, cuyos trabajos han sido reconocidos internacionalmente. Se publicó ayer la grabación a la que usted hace referencia, la conversación de José Conceizao Santos, superintendente de Odebrecht en el Ecuador de 2010 a 2016. Antes de 1998 hasta el 2006 fue director de contratos para el proyecto San Francisco, que fue causa de la expulsión de Odebrecht del Ecuador en 2008, y luego en 2010 se encargó de la resolución para el retorno de Odebrecht al Ecuador, para lo cual se pagaron sobornos según el acta del Departamento de Justicia de Estados Unidos de diciembre 26 de 2016. La publicación de ayer es la grabación de esa conversación entre Conceizao y Pollitt en julio de 2016 en la casa de Pollitt, y la parte pertinente de la grabación dice lo siguiente, veamos. E como anda o tema político aí? Quem vai sair como presidente? Quem está aí? Lenín Moreno va a ser. Lenín Moreno va a salir. No hay nadie que no tiene competidor. Pero eu supe que Jorge Glass está aí haciendo caja, pedindo plata, teniendo mucho dinero ahí para... Los contratistas no. Ustedes otra vez se han dado. Sí. Pero cuando lo estaban pagando. Sí. Ahorita ¿dónde van a dar? ¿Para qué campaña van a dar? Y más aún ustedes que están contando problema internacional. Sí. Não, Jorge Glass me havia pedido plata para todos os contratos, não? Ou seja, queria todos os contratos, queria pedir, sim. ¿Y quién habla contigo de eso? Ele não tem aquele parente dele aí, tem um tio, não sei quem. Así por el Rivera. Como se chama ele? Rivera. Tinha outro nome, Ricardo Rivera, não? Ricardo Rivera. Ese es el ganador. Ya no solo las empresas chinas, ahora por todas partes. Sim. E ele me dijo que era uma obrigação porque os chinos já pagavam e tal. O sea, esta sería la grabación que tiene Fiscalía y que el perito trató de falsear. Pero en esa grabación, digamos, es una conversación en la que se hacen ciertos comentarios. ¿No se considera que se revelan pruebas o esto todavía no se puede decir? A ver, no. Nosotros ya solicitamos la formulación de cargos en contra del excontralor. Ahí el país va a conocer íntegramente toda la grabación, que es una grabación que tiene una duración aproximada de 38 minutos. Ese fragmento en el que estas dos personas hablan sobre un tercero es un fragmento de no más allá de un minuto. La grabación completa, íntegra,
es lo que le interesa a la Fiscalía, sobre todo también para poder verificar. Y entre las cosas que se han verificado, porque esta grabación, señor Pinargotti, ciudadanos, es parte de las grabaciones que yo le anuncié al país, que se habían obtenido por la gestión de la Fiscalía y que están sometidas a peritajes y que han sido sometidas a investigación y que han motivado el llamado que le hice yo personalmente al señor vicepresidente a que comparezca a rendir versión y que corresponden a las investigaciones que hemos enviado a Panamá, a la Contraloría, a la Superintendencia de Compañías, a la Superintendencia de Bancos, al Servicio de Rentas Internas. Es decir, toda esta grabación íntegra es una grabación que ha sido sometida no a la contrastación del dicho entre las partes que conversan, porque están hablando una persona y otra respecto de un tercero solamente. Estamos confirmando y hemos confirmado muchas de las cosas que se dicen en esa grabación que tienen que ver con todo el hecho de la concusión del excontralor. Entonces, yo creo que esta grabación, como las otras que ya se encuentran en los expedientes públicos, como las grabaciones en las que está funcionarios, como las grabaciones en las que está el tío del vicepresidente, como grabaciones en las que están los empresarios que sirvieron de intermediarios y de lobistas de Odebrecht en el Ecuador, que están en los expedientes que son públicas. Es decir, allí están, en esas informaciones, allí en esas informaciones consta lo que se puede investigar y lo que se va a investigar. Contra Ricardo Rivera y Cleber Verduga por asociación ilícita es por haber servido de puente o testaferros para coimas destinadas a un funcionario público. La esposa de Topic, o la ex esposa, no sé qué situación está la señora ahora, es hija de Cleber Verduga. Todos tienen una común relación con Jorge Glass. Y según esta grabación, hay elementos de convicción suficientes de la Fiscalía para cargos contra Polit, Rivera, pero no hay contra Jorge Glass todavía. Es que no es la grabación, señor Pinargote, le insisto. No es la grabación es una conversación entre dos personas. No es la grabación. Y eso quiero que se entienda, porque le insisto, no se va ni a proteger a nadie, ni a perseguir a nadie. Es decir, en este caso, no hablamos de un actor político en concreto ni un actor político en particular, hablamos en general de la investigación. Ni se va a proteger ni se va a perseguir a nadie, pero no es la grabación, son todos los documentos que hemos recabado sobre la base de esa información, de esa grabación, que confirman lo que esa grabación dice. Es decir, que constituyen ya prueba, evidencia de que lo que están conversando entre el excontralor y el delator de Odebrecht es real. El desvanecimiento de las glosas, las fallas o los vacíos en el control, entre comillas, de la Contraloría sobre los proyectos de Odebrecht, el manejo de los proyectos en los cuales Odebrecht tuvo contrataciones y ganó los concursos o los procedimientos competitivos o pseudo competitivos. Es decir, estamos hablando de que ese indicio se transformó ya en una evidencia documental. Mientras tanto, lo otro es una declaración o una conversación entre dos personas que hablan respecto de un tercero. Y a pesar de eso, estamos investigando también si es que en ese caso de ese tercero existe o no existe evidencia que confirme. Y si existe evidencia que confirme, como cualquier ciudadano tendrá que responder ante la justicia. En todo caso, el país está pendiente de este minucioso trabajo de la Fiscalía y confiamos pues en que llegue a buenos resultados. Carlos Baca, fiscal general del Estado, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, señor. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, tiempo de ir a una pausa. Cuando regresemos en nuestros estudios, Joan Proaño, empresario constructor, ¿cómo impacta la ley de plusvalía en la industria de la construcción? ¿Combate los traficantes de tierras? ¿Penaliza a las familias que adquieren una vivienda? Lo vamos a analizar al volver, quédese usted en nuestra sintonía. En este país no se mueve una hoja sin que yo sepa, lo dijo Augusto Pinochet, dictador militar chileno. Arquitecto Joan Proaño, empresario, constructor, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarnos. El presidente Moreno pidió la revisión del alcance, la aplicación de la ley recientemente aprobada y conocido como la ley de plusvalía, que en teoría buscaba gravar las ganancias que consideraban extraordinarias. Pidió la revisión diciendo que se tiene que controlar la especulación de tierra, pero que no se puede perjudicar a la industria de la construcción. Eso es lo que ha pasado desde que se empezó siquiera a discutir, a mencionar el tema del impuesto a la plusvalía desde 2015 ya. Sí, desde el año 2015 el sector inmobiliario ha sido gravemente afectado. Hemos reducido del 2015 al 2017 por lo menos un 50% nuestra actividad. Solamente aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, la entidad colaboradora, que es la entidad que se dedica a aprobar planos, tuvo una disminución del 60% en metros cuadrados aprobados desde el 2015 al 2017. La ley que se aprobó actualmente, la ley que está aprobada actualmente, en nada controla la especulación. Hay otros cuerpos legales que ya están determinados para controlar esa especulación y más bien lo que hace es gravar la actividad honesta de los constructores, de los empresarios, gravarla y poner prácticamente contra la pared a nuestra industria. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Datos del Banco Central, según informó el propio presidente, durante el primer trimestre del 2017, de lo que va al año, el sector de la construcción fue el de peor evolución, una contracción del 7.3% respecto del mismo trimestre del 2016. Dijeron también que son ya 7 trimestres consecutivos de decrecimiento. ¿Qué cargas tributarias son las que más influyen en este debilitamiento de la construcción que usted evidencia? Así es, y en esto yo quisiera indicar unos documentos para precisamente ahondar en eso. Nosotros tenemos que ver que no solamente es en los últimos 7 trimestres, sino que miren cómo estamos ya. Desde el año 2001 hemos llegado a niveles históricos de decrecimiento del menos 10.7% en el tercer trimestre del año 2016 con respecto al tercer trimestre del año anterior. Y ahora estamos en el menos 7.3%. Esto se debe principalmente al impuesto a la plusvalía, que lo que ha hecho en primer lugar es sembrar una gran desconfianza en todos los actores, no solamente en los compradores de bienes inmuebles, sino también en el brazo ejecutor, es decir, en los promotores inmobiliarios. Es por eso que esta carga impositiva, lejos de irnos a los números, lo que ha hecho es darnos una desconfianza total. Por eso es que este ha sido uno de los factores, otro de los factores adicionales que se han sumado a las salvaguardias, que se han sumado a la grave crisis económica para que en este momento el sector de la construcción se encuentre tan deprimido. Pero los números también lo evidencian, y sobre las salvaguardias de las que usted hace referencia ya, ustedes reconocen que la intención pudo haber sido, aparte de la recaudatoria, una disminución en la importación de productos, pero ¿qué pasó con los materiales de construcción e insumos? ¿Se volcaron a consumir lo nacional? Lo que pasó en realidad con estas salvaguardias, que fue otro de los efectos nefastos que nos están afectando en este momento, es que se produjo un grave proceso inflacionario. Porque en el momento en que se ponen las salvaguardias, lo que pasa es que los productos nacionales también suben su precio, porque no solamente antes tenían los productos importados como un techo hasta el cual se podían subir. Entonces, ahora, una vez quitadas las salvaguardias, los productos nacionales y los productos importados no es que han bajado de precio, sino que ya se mantienen en los precios anteriores. Entonces, eso lo único que ha producido es un proceso inflacionario. Pero no solo eso, sino que la industria también dejó de producir ante una casi paralización del sector de la construcción. Así es, se calcula más o menos de unos 1.000 millones lo que ha dejado de producir y lo que hemos dejado de consumir desde el 2015 al 2017. Y en realidad los más afectados frente a esta situación es la mano de obra que nosotros empleamos. La industria de la construcción emplea mano de obra no calificada y desde junio del 2015 hasta marzo del 2017 ha habido una reducción en empleos plenos del 22.5%, es decir, se han perdido 60.000 empleos plenos en la industria de la construcción, producto
desde el anuncio de la ley de la plusvalía. Y eso es lo más grave. Ahora, cuando aprobaron esta ley de plusvalía, primero unos defendían que el tener una casa propia es un mecanismo de ahorro para una familia ecuatoriana que en efecto espera que mañana pueda tener un bien que tiene un mejor valor, porque es invertir con proyección, con ahorro, con crédito, etcétera. Pero decidieron en la ley, ok, pero usted puede ganar solo hasta aquí, donde les parecía que era una ganancia ordinaria. De allí en adelante, pues ya no, eso era extraordinario, ilegítimo, le quitamos del 75% con un impuesto. Ahora Moreno dice que reconoce que el verdadero y mayor ahorro de las familias es su vivienda. Entonces, esta ley, tal como se la está aplicando, ¿no estaría respetando ese concepto? ¿Ustedes están pidiendo concretamente que se derogue esa ley o qué es lo que solicitan? Sí, nosotros esperamos que esta ley sea derogada, porque de ninguna manera es una ley como su título indica que es la ley para evitar la especulación en el precio de las tierras. Esta ley no está logrando ese cometido. Esta ley lo que hace es directamente ir hacia el bolsillo de las familias ecuatorianas. Es por eso que nosotros como gremios de la construcción y como empresarios de la construcción lo que pedimos es una derogatoria total de esta ley. Es decir, no que se vayan con medias tintas, no queremos que vayan a subir por ahí, que se baje el impuesto del 75% al 25%, que esto afecta a menos o que esto afecta más, sino que se derogue la ley. Porque nosotros lo que necesitamos en este momento es confianza y un gran voto de confianza para el sector de la construcción, para los compradores, para los empresarios, sería la derogatoria de esta ley, que actualmente y que en el momento en el que se lo puso más como un capricho en los detractores de un gobierno que quería salir y que quería dejar algo que fue su caballo de batalla y que no lo pudo realizar en su debido momento. Pero es evidente que los efectos han sido nocivos y por eso las propuestas y el reclamo del sector constructor. Joan Proaño, empresario constructor, gracias por haber venido aquí a Contacto Directo. Gracias. A usted, 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa y ya está en nuestros estudios León Roldós, ex vicepresidente de la República. Una crisis económica causada también por corrupción y despilfarro. ¿La podemos afrontar juntos en un ambiente de impunidad? Lo vamos a analizar. Quédese en nuestra sintonía. En cadena nacional, el presidente Lenín Moreno, luego de advertir la crisis y de que hay que afrontarla juntos, hizo este llamado. Veamos. He instruido a todos los ministros y ministras, así como a las secretarías de Estado, que pongan de manifiesto todas las irregularidades, que son muchas, y que de no hacerlo, que presenten inmediatamente su renuncia. Ustedes, compatriotas, ejerzan también su libertad para denunciar al funcionario corrupto. Y a todos les pido que no tengan miedo, que pierdan el miedo. No tengamos miedo a decir la verdad. Nadie tenga miedo, inclusive si las denuncias son sobre servidores de esta mi administración. Lo dije claramente en campaña. Cero tolerancia a la corrupción. La de antes, la de ahora y la que posiblemente también vendrá. Eso es lealtad con los principios y con la patria. León Roldós, ex vicepresidente de la República. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Saludos a quienes nos están escuchando y viendo en el Ecuador. Esta invocación presidencial, ¿es suficiente o la cirugía mayor que ofreció el presidente contra la corrupción sigue pendiente? Sigue pendiente porque pasa por realmente luchar contra la impunidad. Acaban de escucharlo a Lenin, que dice claramente que denuncien todas las irregularidades, que son muchas. No dice que pueden ser muchas, que son muchas. Es decir, ya hay un juicio de valor de irregularidades por parte del presidente Lenín Moreno. Y hemos escuchado hace algunos minutos aquello de que cuidado, el país está esperando mucho y solamente va a aparecer una comedia rosa. Comedia rosa fue lo que contrató el gobierno de Correa con un estudio de Sao Paulo. Ese contrato tiene que ser revisado. ¿Cuánto se ha pagado? Comedia rosa. El Ecuador no puede ser condenado a una comedia rosa en cuanto a la corrupción. Usted señala que el presidente omitió referirse a dos causas de la crisis, corrupción y despilfarro. En casos históricos anteriores de corrupción generalizada, se va al tronco y no por las ramas.
Y el juicio popular finalmente, y no la justicia, es la que se manifiesta en las urnas electorales, que es donde se manifiesta con una sanción. Ahora eso quedó trunco. ¿Qué es necesario para que se nos diga y hagamos esto de pagar juntos una crisis forjada por la corrupción? Evidenciar que se está contra la impunidad. Eso no está claro todavía en el Ecuador. Todavía estamos viviendo los episodios de la comedia rosa. Eso es inaceptable. Que Glass realmente en esta figura que el país lo conoce como caretuco, diga que apenas tiene relación con su tío. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Mire, la única vida económica de Glass antes de llegar a la función pública, al Fondo de Solidaridad, fue con su tío. Aquí está que desde el año 2000 fue el ejecutivo de las compañías de su tío hasta que llega al Fondo de Solidaridad. Y además, declarado por él, era el socio que necesitaba el tío para que haya dos socios en la compañía. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Por favor, es un combo. Rivera y Glass son un combo. Así llegaron a la actividad privada, manejado todo por Rivera. Así llegaron a la función pública, entonces liderado por Glass. Y así lo defendió el hecho de que no tengan ningún indicio, ninguna sospecha Alexis Mera en una declaración ante las elecciones, en combo. Entonces, ese combo tiene que ser investigado. Y más aún, yo quisiera realmente que esté claro de que el que identifica al tío Rivera no es solo el brasilero, es el Contralor Poli, porque el brasilero dice, cuando Poli le habla de que hay que contribuir para la campaña, le dice textualmente, estoy leyendo, ustedes otras veces han dado, y ahora ¿a qué campaña van a dar?, pregunta Poli. Responde el brasilero, Jorge Glass me ha pedido plata para todos los contratos, pedía y pedía. Poli le pregunta, ¿y quién había hablado contigo de eso? El brasilero dice, él tiene un pariente, ¿cómo se llama él? Y le contesta Poli, Rivera. El que identifica al recaudador no es el brasilero, que habla de un pariente, Rivera. Ahora, pero el vicepresidente... Por favor, un segundo más, sí. Por favor. Y luego el brasileño dice, Ricardo Rivera, me dijo que era obligación porque los chinos pagaban y tal. Y Poli le agrega, no solo las empresas chinas, por todas partes, es el diezmo de que hablaba Pareja Yanoselli, el diezmo que tenía que entregarse a Glass, según denunció en su momento Pareja Yanoselli. Ahora, el vicepresidente Jorge Glass afirma que él ha sido auditado más que nadie en este país, en la historia del país, que no se le ha encontrado responsabilidad alguna. Pero esas auditorías fueron hechas por el Contralor Carlos Polit, censurado por la Asamblea Nacional de Mayoría de Alianza País y fue censurado por unanimidad, por no cumplir con su deber. Y según la grabación de Conceição, Odebrecht pagaba a Polit por auditorías favorables a todos los contratos de Odebrecht, tanto que tuvo que instalar un depósito de dinero en efectivo en el mismo edificio para pagarle. Entonces, ¿qué valor tienen esas auditorías? Y no solo esto, Correa ayer ha declarado desde Bélgica que él rechaza una nueva auditoría porque tiene el certificado de auditoría hasta el año 2015 de la deuda pública extendido por Poli. ¿De qué estamos hablando? Esto es una cloaca que está rebosando la cloaca, no es una comedia rosa. Esto los ecuatorianos debemos tenerlo bien claro. No podemos admitir que se quede en comedia rosa. Pero para eso es necesario las convicciones de la Fiscalía. Sobre las declaraciones de Odebrecht en poder de la Fiscalía, el vicepresidente Jorge Glass señaló ayer lo siguiente. Veamos. Me tiene sin cuidado esta grabación. Me dicen que hay una grabación también de una reunión conmigo, en donde solamente escucharán la conversación que habremos tenido. De lo que recuerdo, esta gente venía a cobrarme
cuando en los momentos de mayor dificultad amenazaban con paralizar las obras. Y yo pedí en nombre del Gobierno Nacional que no paralicen las obras y que sigan ejecutando las obras. No dejan de ser para mí las delaciones de un prontuariado que está detenido, que busca reducir su pena, de alguna manera tratando de involucrar a miembros del Gobierno Nacional, particularmente en este caso a mí. Si alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio, tendrá que responder ante la justicia. Y le corresponde a la justicia investigar hasta las últimas consecuencias e identificar los responsables de cualquier presunto ilícito. De hecho, tengo otra comparecencia en la Fiscalía, me parece que el día 9 de agosto, ahí estaré rendiendo mi versión libre y voluntaria como corresponde. El vicepresidente Glass se siente muy seguro de que no hay pruebas en su contra. O sea, tal como están las cosas, si hay elementos de convicción contra Rivera, contra Verduga y los que servían de testaferros o de puentes supuestamente para entregarle las coimas de Odebrecht a Glass. Lo que debe hacer la Fiscalía entonces es probar en qué momento ese dinero llegó a él, y si eso no se prueba quiere decir que no hay ninguna convicción de que él cometió un delito. No, eso es absurdo. Primero, no hay tío come solito. El tío no es come solito, por favor. ¿Eh? Segundo, tenemos claro, aquí Polic lo extiende a los contratos con los chinos. Polic dice los chinos y los demás. Por favor, esta investigación es a fondo. Insisto, esto es una cloaca que está apenas drenando en este momento la cloaca. Y esto el Ecuador debe tenerlo claro. El presidente de la República no puede ser parte de esta especie de tongo de la justicia. Por favor, Lenin, no sea parte de este tongo. No se convierte en un caretuco, por favor. Eso queremos los ecuatorianos y ahí lo vamos a respaldar. Pero antes había la costumbre que de la tarima de los sábados pues se daba órdenes a todas las funciones del Estado. Ahora Lenin dice que son independientes, que no pertenecen al Ejecutivo y que son libres de actuar. Pero esto es lavarse las manos. Si es así, entonces, ¿cómo es que debería actuar Lenín Moreno respecto a la corrupción directamente? Tiene que tomar posición. Mientras no termine la investigación sobre Glass, él no puede ser el interlocutor del gobierno ecuatoriano, para comenzar. Así, esta es la decisión que esperamos. Que tome decisión, no se sume a los caretucos, porque así están actuando Correa y Glass. León Roló, gracias por su participación en Contacto Directo. Fin. Y con eso concluimos esta emisión, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.